Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queremos plantear como primer elemento de debate la relación puerto-ciudad. El pasado viernes, creo que fue, vino la presidenta de la Junta de Andalucía a explicar, o iba a decir, no es una botadura en verdad, ni es una inauguración, pero bueno, a la puesta en marcha del nuevo barco o buque oceanográfico, el UCádiz, dependiente de la Universidad de Cádiz, que va a investigar todo el litoral marítimo andaluz, desde Alborán hasta todo el Golfo de Cádiz, ¿no? Hubo ese pequeño roce que el alcalde quiso entregarle un libro y la presidenta no quiso que se lo entregara a la vista de todos, ¿no? De manera paralela ha estado publicándose los trabajos que está realizando el Ayuntamiento de Cádiz para la reordenación de la zona portuaria. Una vez que se ponga en marcha a pleno rendimiento la nueva terminal de contenedores, van a quedar los suelos vacantes en la terminal Reina Sofía y también va a quedar suelo vacante en el Muelle Ciudad, donde está la verja, junto a Canalejas, y hay que reordenarlo. Se dijo incluso que parte de los técnicos municipales y de algunos dirigentes de políticos ven con buenos ojos el proyecto que en su día presentó Rafael Román, elaborado por Fusteguera, de Gran Plaza del Mar, ¿no? Y bueno, es un tema recurrente. Rafael, que ha sido concejal de Nuno, sabe que en Cádiz de manera periódica se reabre ese debate de la relación entre el puerto y la ciudad, por los metros cuadrados que ocupa, por alguna servidumbre y por los tantos beneficios que reporta, ¿no? Bueno, por complementar un poquito tu introducción, yo creo que hay otros datos que pueden ser de interés. Uno es que un equipo con composición técnica de Ganemos Cádiz últimamente ha dicho que no se cree las previsiones que había desde la autoridad portuaria y ese incremento de tráfico y la conversión del nuevo muelle de contenedores que va a hacer un incremento de los tráficos y tal. Dice que no se lo cree, que eso es un planteamiento voluntarista, pero que no tiene realidad, ¿no? Y hoy aparece en la prensa también desde protagonistas portuarios diciendo que las relaciones con el ayuntamiento no son buenas, que encuentran muchísima desidia y que no ven ni preocupación ni agilidad en los temas que le plantean y tal. Es decir, que esto es interesante. Y también yo creo que lo es el que la comisaria europea no termina de liberar el dinero que se supone que tiene que venir para sufragar el inmenso nuevo dique de contenedores que se hace, según creo, con un préstamo tremendo que se incrementa en costes de forma continuada, ¿no? Eso es un poco la realidad presente, sin entrar en enjuiciar nada. Yo creo que todos los gaditanos, cuando vamos últimamente a Málaga, venimos con envidia y con coraje por la transformación que el puerto de Málaga ha tenido, cómo se ha integrado en la ciudad, y ha habido una transformación no ya del balcón portuario, sino que se ha transmitido al conjunto de la ciudad. Prácticamente es otra Málaga, y esa otra Málaga viene desde la transformación tan potente que se ha hecho del puerto, ¿no? En Cádiz los planteamientos van con una lentitud tremenda y desde el rechazo que hubo a lo que se llamó la Plaza del Mar o la zona de integración de Canalejas entre la ciudad y el puerto,
que tuvo mucha culpa la ampliación del parking de Canalejas. Como sabéis, el parking de Canalejas se amplió hacia el mar, por decirlo para que se entienda, impidiendo un elemento muy importante que había en ese plan, que era que los coches que venían desde la cuesta de las Calesas, cuando llegaran a la verja portuaria, entraran bajo tierra, permitiendo que Canalejas se ampliara en superficie hasta llegar al cantil del muelle, ¿no? Que era un poco... Claro, todo eso era una operación que aquello ahora estaría muy dificultado, ¿no? Porque ahora ya eso se hizo y ahí está, ¿no? De todas formas, y por no alargarme, ha habido mucha desidia en los temas portuarios, y el nuevo inmenso relleno de la bahía para construir el nuevo muelle de contenedores, yo no termino de verlo. Será por falta de datos, de conocimientos. Yo es que creo que el puerto de Cádiz, el puerto bahía de Cádiz, desde la Cabezuela, debía ser algo que se expandiera tierra adentro hasta donde fuera necesario, pero de ninguna manera a través de la opción del relleno. Yo termino sin verla, no la veía en origen y ahora sigo sin verla. Y cuando además se plantea el túnel para los tráficos de camiones por debajo de astilleros y sin resolver el tema de la llegada del ferrocarril, pues entonces entiendo todavía menos, ¿no? Entonces yo con ese asunto tengo un problema, no sé si personal, de comprensión de ese asunto, ¿no? Bueno, yo creo que estamos por otra variante. Primero, dando por hecho, ¿no?, que se finalizara la terminal de contenedores, porque si nos damos por hecho eso, pues estamos ya en una situación Emilio, complicada. claro, está claro. Según yo he tenido muchas reuniones, porque bueno, he tenido clientes que durante años hemos estado estudiando posibilidades que él estaba estudiando la propia autoridad portuaria para esos terrenos ociosos de 250.000 metros aproximadamente que puede haber ahí, y yo voy a hacer hincapié, y después voy a decir un poco las claves, que lo fundamental para ese suelo que se va a liberar, que sería el único suelo importante que habría en Cádiz, es para generar un suelo que genere economía, porque la mesa que había paritaria entre el ayuntamiento y la autoridad portuaria, que se constituyó, que es la misma que continúa ahora, con los técnicos municipales y los técnicos de autoridad portuaria, que estaban ya con el gobierno anterior. Yo lo que he seguido, a veces me ha dado algún susto, ¿no?, con las ideas, porque evidentemente cuando empezamos a desechar lo que algunos dan por especulación, yo he tenido que, he trabajado en el estudio de mercado para las posibilidades que hay, que no son muy, vamos a ver, no es que no sean muy halagüeñas, pero que son ciertamente complicadas, porque si te fijas en todo lo que hay alrededor, los centros comerciales, tanto en Jerez, como en el puerto, como en San Fernando, ya te dan ahí un cierto agotamiento. Por lo tanto, hay que ser muy creativo, pero muy claramente que eso tiene que generar economía. Y esa economía va a estar ligada a que la infraestructura, ahí haya buenas ideas, como lo que comentábamos del tranvía, que pudiera llegar hacia incluso Reina Sofía. Y yo la clave, y se lo he dicho en alguna ocasión al presidente de la autoridad portuaria, y el otro día tuvimos ocasión cuando estuvo el consejero de Economía, la clave en el ayuntamiento, para que esto no se paralice, porque al final, por la normativa y por todo, esto tarda tiempo, ¿eh? Entonces lo que no se puede quedar es paralizado todas las modificaciones que hay que hacer puntuales en el plan general, porque si nos quedamos así, pues lo que es un proyecto a 8 o 9 años se convierte en uno a 20 y seguimos sin absolutamente nada. Y yo le decía al presidente de la autoridad portuaria, y también se lo he dicho al portavoz del PSOE, que vamos, entiendo que en esa primera fase no debería haber problemas,
porque se tiene que poner de acuerdo el PSOE, como mínimo, con el Partido Popular y con Ciudadanos, a efecto de ese desarrollo. Porque no sabemos ni quién va a ponerle la bandera dentro de 8 o 10 años. Entonces no se puede parar cada hora en la tormenta de ideas. Me parece muy bien la intervención de que aparezca ahora la universidad con ideas, todos los talleres que tú quieras. Pero el procedimiento legal, modificación del plan, generación de los suelos, porque hay una cosa importante, que ya parece que está cambiando el Consejo de Ministros algunos. El problema que tiene la autoridad portuaria es que tiene unas tasas de suelo portuario que son inviables para cualquier establecimiento. Entonces lo que se está haciendo es las desafectaciones, por ejemplo en el puerto de Santa María, ahí tienes el caso. ¿Por qué no hay ninguna implantación en los suelos del puerto de Santa María? Porque te aplican las tasas. Hay un suelo, por ejemplo, que estuvimos viendo para unos clientes, y claro, te salía las tasas como 300 y pico mil euros al año, y dices, bueno, con 300.000 euros me compro un suelo, ¿no? Entonces, hace falta el tiempo de que el Consejo de Ministros empiece a dar ok, a desafectar aquello que no es portuario, el tiempo de modificación del plan, y yo creo que eso es de obligado cumplimiento, que PP, PSOE y Ciudadanos empujen eso, a pesar de lo que puedan indicar, por supuesto con el acuerdo del equipo de gobierno, pero no se puede paralizar eso porque nos convertimos en algo que es fundamental para generar economía, en que lo van a ver nuestros bisnietos, ¿no? Yo en la línea que empieza Rafael, yo primero vi Barcelona, el puerto de Barcelona y después Málaga. De Barcelona volví como tú has vuelto después de ver Málaga. Y de Málaga ya volví realmente enfadado. Y volví enfadado y digo, bueno, ¿qué pasa? Nos ha mirado a nosotros un tuerto, ¿qué nos pasa? ¿No? Que no... Y eso por una parte. Y otra cosa que tú has dicho, que ya no lo veo tanto como el puerto en lo que se está hablando, sino en lo que el diseño, modelo que se podía haber estudiado, que era incorporar una cabezuela y haber otro modelo. Bien. Entonces, pero ahora estoy pensando en positivo, que bueno, a lo mejor es bueno que no se haya hecho nada irremediable, porque se puede hacer ahora el puerto ideal, ¿no? El puerto que sume las experiencias de otros puertos, que se incorpore de una manera lo más armónico posible a la ciudad, que sea, por supuesto, y fundamentalmente, un motor de riqueza para la ciudad de Cádiz y para el entorno de la bahía, pero por favor, que se haga no desde el despotismo ilustrado, con que se hacen demasiadas cosas, sino que, hombre, que se hagan modelos, que se encarguen proyectos, que se hagan públicos, que la gente opine, que participe, porque lo que no deberíamos permitir es que se haga algo cutre en Cádiz, por eso que se haga algo cutre, que se haga a la ligera, que es que finalmente lo barato resulta caro. Si hay que hacer algo realmente potente, oye, nos toca ahora, pues hagámoslo potentemente y no andemos siempre como siempre andamos, de esta manera de, oh, que va a costar lo que ha costado Mare Magnum y lo que ha costado Málaga, ¿eh? Lo que ha costado. Este puerto es más pequeño, es un puerto que se podía hacer una especie de bombonera al aire libre, ¿no? Una cosa bien hecha, pero que se encarguen proyectos internacionales, que se hagan y que los habitantes lo conozcamos. Es que es fundamental, perdona, que un pequeño inciso y te dejo, que lo que tú estás diciendo es absolutamente fundamental, porque yo en el tiempo que lo he vivido, después, sea la actividad que sea, tú tienes que ir a buscar operadores nacionales o internacionales. Y para eso, primero, el operador tiene que ver que es idóneo, el operador tiene que ver que hay consenso, porque hoy el dinero, la inversión se va en un minuto a otro lado. Sí, aquí se han hecho referencias efectivamente a Barcelona y a Málaga. Como dos ejemplos de lo que son verdaderas transformaciones de la ciudad para los próximos 100 años, podríamos estar hablando, y además con un beneficio para los ciudadanos, y para la ciudad, no solo para determinadas actividades, sino como algo, claro. Bueno, es compatible totalmente, en Sevilla, bueno, sin contar lo de Bilbao, no es el puerto, claro, pero en toda Sevilla, la ordenación de la ría, en Jaén, eso ha cambiado, Bilbao. En Sevilla, por ejemplo, pues todo lo que era la rotonda, bueno, pues significó un cambio, un antes y un después, y es otra ciudad,
Bueno, aquí en Cádiz ahora nos encontramos con que posiblemente y sin posiblemente, después del soterramiento, que significó un antes y un después para la ciudad de Cádiz, esta operación que se puede hacer con el puerto, que no es solo el puerto, sino que sería el conjunto de lo que es la plaza de Sevilla, de lo que es los bajos de la muralla que están enfrente de la estación, de lo que es continuar, pasar a la Diputación, y todo lo que significaría la incorporación de eso, significaría otro diseño de ciudad pensado para muchísimos años a largo vista. Yo lo que me temo es que esa visión no la hay aquí en Cádiz. No hay una visión de futuro, ni se es consciente de la importancia que un cambio como ese podría significar. Pero la hay, Manolo, porque tú la estás manifestando. Sí, no, pero quiero decir, le damos toda la iniciativa. Sí. Oye, vamos a tener iniciativas populares. Es tuya, es mía, es de Rafael. Quiero decir que eso hoy pues no ha estado asumido. Y la prueba está en que, bueno, se empezó con la construcción de la nueva terminal. Ahora cuando está hecha, pues hay un nivel de contestación, y además basado en datos de la duda de que eso sea ni siquiera rentable después de la inversión que se ha hecho. Pero a lo largo de todo ese tiempo no se ha estado, o la única vez que se estuvo más cerca de producir un debate de estas características fue cuando el proyecto del Partido Socialista Obrero Español y el tema de la plaza, de lo que podía ser la plaza de Sevilla, que se hizo incluso visualmente para que se pudiese ver como una especie de maqueta de lo que podría significar y el PSOE se cargó eso, la Junta de Andalucía y el ayuntamiento anterior con la construcción, y el ayuntamiento anterior con la construcción del aparcamiento paralelo de Canaleja. Aquí en Cádiz se pierden a veces oportunidades, porque la oportunidad perdida en los terrenos ganados, astilleros, lo que se ha hecho ahí, siendo posiblemente una de las partes donde se podría haber hecho otro diseño de ciudad, y no repetir pues una continuación de la Barriada de la Paz, prácticamente lo que se ha hecho en esa zona, sin ningún tipo de modernidad ni de nada que suponga una visión de algo más de lo que vamos. Bueno, pues yo no sé, pero me temo que no hay ahora mismo, habrá que ir creándolo, y yo en eso estoy de acuerdo, que precisamente el movimiento ciudadano puede ser el que empiece a generar, porque si no, me temo que se empezarán a hacer pequeños parches. Y los pequeños parches son una operación en el bajo de lo que es la muralla cuando quiten el aparcamiento, y allí se hará una actuación, se hará otra actuación a ver cómo incorporamos eso, haremos una actuación para ver si cómo quedaba Canaleja con lo otro, y se harán pequeñas operaciones que no darán el diseño es muy de futuro que nos conformemos que posiblemente Cádiz necesita. El tiempo libre, va al cárcel. ¿Cuántos terrenos de oportunidad? No, ahí tiene que ser un proyecto global. Pero mira, yo quiero... Estamos conformando. Mira, yo quiero plantear un tema que quizás exculpe a los gestores anteriores, ¿no? Y quiero plantear un tema que se plantea mucho en las intervenciones y en la gestión, que es el siguiente. El muelle... se quiere que el puerto se libere del componente puerto-fábrica, que lo que es industrial, que salga, para que el puerto se haga puerto turístico, social, comercial, y que al cambiar de carácter el puerto se integre con más facilidad en lo que es la ciudad. La ciudad y el puerto cambian de actividad y se integran. Bueno, claro, pero uno ve cómo estaba el muelle de contenedores. Estaba y está el muelle de contenedores. Y uno dice, pero si aquí esto está infrautilizado, si aquí hay una cantidad de terreno enorme, si aquí no vienen barcos de contenedores más que de higo a breva, ¿dónde está la necesidad de su traslado a otro mayor con una inversión tremenda? Y entonces viene un tema de gestión, y es, no,
Y yo digo porque a mí se me han planteado esto en distintos campos. Y es decir, no, es que esto está como está porque no tiene las dimensiones, porque no tiene las condiciones técnicas, etcétera. Es decir, si nosotros cambiamos y ponemos otro modelo de muelle de contenedores y tal y cual, entonces se generaría unos flujos que son la causa de por qué esto no tiene. Y eso se lleva en muchas cosas de la ciudad. No me quiero apartar, sino, por ejemplo, Teófila Martínez dice, se va a hacer una remodelación del estadio. Bueno, pues yo voy a hacer una remodelación más B, más C, más D, y hago una inversión enorme, porque estos serán espacios, edificaciones de oportunidad, para cuando vengan inversores, yo ya tengo esto y lo ofrezco. Es que eso es verdad, pero tiene un riesgo tremendo, y ese riesgo hay que cubrirlo con mucho estudio y con muchos expertos y con mucha información. Emilio, claro. Lo que tú dices, la gente, los inversores, las empresas, las actividades que después se supone que van a ir desde el comienzo de la inversión, hay que estar contando con ellos. Claro, hay que estar contando con ellos, si no es un ejercicio voluntarista, de planificador, que después se queda en el aire y tiene un riesgo tremendo. Y sabes que y te pasa como con los barcos coreanos, que te hemos contratado, pero al final dicen, este es el precio que queremos, y usted no está preparado para ser competitivo en ese precio. Entonces, aquí, que hay un plan estratégico, ahora mismo no sé si se está terminado ya, pero en una mesa con un plan estratégico, lo que hay que entender no es que hay que desmantelar nada, es decir, aquello que está infrautilizado, por supuesto la actividad que dé, se tiene que dar. Después hay que ser valiente, y además me dice gente de autoridad portuaria, pero no son capaces de decirlo en los medios. Por ejemplo, está infrautilizado para un puerto deportivo, la margen izquierda del puerto de Cádiz, porque nadie se quiere meter con los barcos de pesca cuando te dicen, bueno, pues estos barcos perfectamente pueden estar en el puerto de Santa María. Uy, ¿quién se mete con los barcos? Dice, pero es que 4 barcos, te lo dicen dentro, 4 barcos te están dando el miedo de que se pueda ir a cometer la posibilidad de que vengan grandes yates. Segundo, se han ido desafectando, pero por falta de actividad. Yo digo, ahí tienes el puerto de Santa María, un suelo espectacular, pero hay que ser ágiles y hay que saber cuál es el mercado que hay, quién es el que quiere venir. En Cádiz, por ejemplo, yo he conocido varios proyectos presentados por distintas empresas, en el que además supeditados, en su caso, al proyecto que tenía, en este caso, el ayuntamiento, el equipo anterior. Pero además, ellos dicen, oiga, esta es nuestra generación de economía. Díganos ustedes cómo lo hacemos compatible con lo que ustedes digan. No venimos a implantar nada. Yo lo que veo que no hay nivel. No ha habido hasta ahora nivel en los gestores que ha tenido el puerto para haber hecho posible el puerto que necesita esta ciudad. El puerto tiene que estar muy sometido al plan general de la ciudad. Bueno, pues yo hablo de nivel. O sea, yo no he visto políticos o gestores con el nivel que se requiere para haber hecho Málaga y Barcelona en Cádiz al tamaño de Cádiz. Bueno, no lo hay, Emilio. Ya. Y no lo hay en esto, ni lo hay en otras. Pero es curioso, una cosa más, pero es muy curioso cómo esos gestores que no han sabido encontrar el mecanismo al que antes nos estábamos refiriendo, sin embargo, ¿por qué alumbraron la posibilidad y la necesidad imperiosa de esa grandísima inversión para el relleno del de la nueva terminal de contenedores? Pues es increíble. Que los que no fueron capaces de idear siempre son capaces de idear cosas que luego resultan que son absolutamente inútiles, costosas y además de repercusiones para el futuro, grandes. Terminamos, volvemos dentro de un momento y seguimos en el Café del Correo.